Evangelio de San Juan, el capítulo 2, y vamos a leer allí a partir del versículo 13. Vamos a estar hablando hoy acerca del tema el celo de tu casa. Y aquí está, Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y de ahí nuestro mensaje, hermanos: el celo de tu casa me consume. Dice el Señor Jesucristo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Este es uno de los pocos temas que figura en los 4 evangelios. En los otros 3 dice cueva de ladrones, no dice casa de mercado. Cuando usted lee el evangelio de Marcos 11:17, dice: mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, versículos 12 y 13, también dice cueva de ladrones. Lucas 19, verso 46, también dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, la casa de Dios es un lugar para acceder a su presencia. Venimos a la casa de Dios para disfrutar de su presencia, de sentir su presencia. Y no hay nada ni nadie, hermano, que se debe interponer en este encuentro. Cuando estamos en la casa de Dios, la presencia del Señor es más importante que el celular, es más importante que la bocina que tocan en la avenida, la frenada en la esquina, es más importante que todo. La presencia del Señor. Y venimos a eso, a encontrarnos con el Señor, porque Él es el motivo, hermano, de nuestra alabanza. Él es el motivo de nuestra adoración. Y la palabra de Dios, hermano, siempre debe ser el centro, porque venimos aquí a estar en su presencia y a oír su voz. No puede faltar la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra. Y debemos nosotros tener celo por estas cosas. Nosotros, hermanos, queremos venir a la iglesia local y respirar aires de santidad. Sin exagerar, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor queremos sentir un pedacito del cielo acá, aunque sea el medio nuestro. De sentir de que el ambiente aquí entre nosotros es diferente a donde trabajamos, diferente a donde vivimos. Sentimos, hermanos, que la casa del Señor tiene que ser un ambiente celestial, un ambiente de espiritualidad. Pero cuando miramos la iglesia de nuestro tiempo, nos encontramos con otra realidad. El diablo ha trabajado y ha hecho que muchas personas tuvieran una visión de iglesias estilo shopping. De verdad, hermano, que hay iglesias que son grandes, de 2, 3 pisos, y tienen su sector donde venden ropas, venden poleras con expresiones como Dios es amor, Jesús te ama o cosas por el estilo. Ellos le llaman el merchandising, no sé si oyó esa palabra, Y le venden allí cuadritos y le venden figuras y le venden libros y tienen su buffet donde hacen sus milanesas aquí en el estilo más criollo, hacen sus hamburguesas y hacen sus chorizos y sus cosas así.
Y la iglesia en nuestro tiempo, hermanos, se ha vuelto como una cueva de ladrones. Muchos han aprovechado la casa del Señor para hacer negocios en vez de aprovechar y encontrarse con el Señor en una íntima comunión. Muchos en nuestro tiempo, hermanos, han transformado la iglesia en un lugar de show, en un lugar de espectáculo. Y la palabra ha sido relegada y en muchos casos hasta anulada definitivamente. Aún la fe ha sido negociada. Aún la fe le han puesto precio. Y usted escucha una clase de predicadores que son lobos rapaces y les dicen por 1,000 pesos le hacemos un milagro y por 2,000 le libramos de las cadenas del tabaquismo y por 3,000 de la heroína y de la cocaína. Hablan así, hermano. Y es una vergüenza escuchar a esa gente porque el mundo incrédulo piensan que esos son siervos del Altísimo. Y son mercaderes de la fe, son mercenarios de la fe, gente que está detrás de don dinero. No es el Dios de la Biblia, es su Dios verdadero, hermano. Pero cuando la gente viene a este lugar y a otros que nos distinguimos como bautistas fundamentales, hermano, cuando la gente viene aquí, hermano, donde los púlpitos no han sido manchados, donde los púlpitos de los bautistas no han sido pisoteados, porque se ha dado dura batalla, hermanos, sobre eso. Y entonces aquella gente que viene a este lugar, saben con qué clase de alimentos se van a encontrar. Saben, hermanos, que van a venir no a buscar un montón de emociones, sino a escuchar un alimento sólido de la palabra de Dios. Un alimento, hermano, que es una comida que está condimentada con la palabra de Dios. Una predicación, hermano, que es un manjar celestial. Porque tiene Biblia la predicación, porque es Biblia la palabra de Dios que es usada por los predicadores. La gente cuando venga a este lugar tiene que estar en la búsqueda, hermanos, de un plato distinguido que tiene doctrina fundamental, de un plato distinguido que tiene sendas antiguas, de un plato que está condimentado con Biblia, que tiene mucho sabor celestial. Entonces la gente no viene aquí a buscar emociones. Pero cuando van a otros lugares, hermanos, han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, una casa de mercado, un lugar de trueque, de negocio, donde la gente da lo material y del otro lado le devuelven mundanalidad. Ahora, usted si quiere tome nota, si no, escuche lo que dice el libro de Job. Me encanta este pasaje. Dice así, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esta es una respuesta que Job le dio a sus amigos. Esto que leí es capítulo 23 y versículo 12. Y dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Los predicadores mayores y los que son mayores de edad que yo, mencionan muy seguido, hermanos, en sus sermones del por qué la iglesia ya no va al mundo a buscar a los perdidos. Y la razón es porque el mundo ha venido a la iglesia. La iglesia le abrió las puertas y el mundo aprovechó su oportunidad. Y se infiltraron una cantidad de gente, incluido de muchos predicadores, que ni siquiera son salvos, nunca conocieron a Jesucristo como el Salvador. Y se han hecho de una trayectoria y se ha hecho de un nombre y tienen sus admiradores y todo eso, hermano. Y todo lo que se ve en esos lugares es vergonzoso, es bochornoso, es escandaloso. Y frente a eso, hermano, necesitamos el látigo de corrección. El Señor preparó las trenzas, armó su látigo y empezó a repartir. Y la mesa de los cambistas por un lado y las palomas y todo lo que había allí, hermano, era el látigo de la corrección. Dios es muy curioso. Y uno dice, ahí le transmitió un mensaje a través del látigo. Dice Dios, yo no apruebo esto. Todo esto es un escándalo, es una vergüenza. Y no dudó Dios en calificar que lo que los hombres hicieron es transformar la casa del Señor en cueva de ladrones. Muchas de esas congregaciones con el tiempo corrigen, pero después cuando aparece el descuido, otra vez vuelven a ser una cueva de ladrones. Cambian de nombres, cambian de formas, cambian de modas,
en la comunicación y son cuevas de ladrones. El látigo de la corrección. Y también me sorprende cuando dice que Dios corrigió a su predicador, a su profeta que se llamaba Balaam, usando una muda bestia de carga. Le habló a través de una mula, de un asna. Dios tiene maneras curiosas de comunicarse y de corregir, un látigo, una bestia de carga, pero como sea, lo importante, hermanos, que haya corrección y que la casa del Señor no se transforme en una cueva de ladrones. Y todos nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar la casa del Señor, de cuidar una doctrina sana, de cuidar, hermano, que la palabra de Dios siempre esté presente en las predicaciones, a hacer respetar, hermano, los aires de santidad. Tiene que ser diferente el ambiente en la iglesia local y tiene que ser diferente el aire al que respiramos por ahí. Decía Juan 2, verso 17 que hemos leído, dice, y entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando dice aquí el pasaje que se acordaron sus discípulos que está escrito, es porque esta es una enseñanza que venía del Antiguo Testamento. Esto es una enseñanza que venía a modo de advertencia por medio de David. Y esa enseñanza está en el Salmo 69. Vamos a ir hasta ahí, hermano, a ver cómo David se expresó y cómo David fue el autor de esta frase, el celo de tu casa me consume. Veamos en qué contexto dijo David eso. El Salmo 69 entonces. Mientras va buscando ese salmo, le cuento que ahí contiene los días difíciles de David. Él cuenta allí algunas cosas que nos permiten saber días difíciles que le tocó vivir a él, días de mucha complicación. Observe, por ejemplo, cómo antes de llegar a esa frase, cómo comienza diciendo él en el versículo 1. Salmo 69:1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, a la corriente que me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No voy a dar mucho detalle porque quiero hacer una predicación de estos versículos. Pero lo que permite ver aquí, hermano, el versículo 1, dice él, dice que su alma estaba ahí inundada, entró agua. Se sentía él, hermano, asfixiado, se sentía él ahogado en ese tiempo. Dice, mi alma, dice, ha entrado agua. Y después él habla de barro, de cieno. Se estaba conduciendo en un terreno, hermano, como si fuera arenas movedizas, donde él sentía que su vida se hundía en cada momento. No lograba hacer pie, no podía mantenerse firme. La presencia del cieno o del barro nos habla de algo maloliente, putrefacto. Eso era lo que rodeaba a David aquí en esos días difíciles. Él no encontraba solución y gritaba, hermanos. Conozco de muchos predicadores que en situaciones angustiosas han ido al monte o han ido a la orilla de un río, a un lugar solitario y han gritado, hermanos, delante de Dios, sacándose todo ese dolor que tienen de cuando la vida lo golpea a uno y no sabe por qué nos toca pasar por algo tan difícil. Conocido muchos predicadores que han ido a la montaña, al cerro, a gritar a Dios y a hacer preguntas a Dios y terminaron como David con la garganta enronquecida, tratando de encontrar una respuesta para la batalla, para la lucha, para el problema que él estaba enfrentando. Y en estos días de David, él cuenta aquí, dice que sus enemigos se multiplicaron. Y todos ellos, hermanos, no era ningún enemigo cariñoso, todos querían su destrucción total.
Querían terminar con su vida. Y en medio de ese ambiente está la expresión que nos convoca hoy: el celo de tu casa me consume. Observe ahora versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Mira, hermano, aquí está: el celo de tu casa me consume. La palabra celo, hermano, habla de tener un fuerte deseo por algo que es exclusivo. La casa de Dios es un lugar exclusivo, no hay otro igual. No hay otro lugar que se pueda comparar a la casa de Dios. La Biblia enseña aún, hermanos, que hay cierta clase de pájaros que hacen sus nidos en los atrios de la casa de Dios. Ustedes recuerdan el Salmo 84, cuando hablaba que él prefería estar un día en la casa de Dios que 1000 días en los lugares de maldad. La casa de Dios es un lugar exclusivo. Eso es lo que significa la palabra celo: tener un fuerte deseo por algo que es exclusivo. La casa de Dios, hermanos, tiene que ser el lugar donde tengamos nosotros un interés ardiente por la causa que se trata aquí, que es la causa del Evangelio, la causa que exponemos en este lugar, la causa del Evangelio. Eso tiene que hacer que tengamos un interés ardiente. Eso tiene que ver con la palabra celo, un interés ardiente. La palabra celo, hermano, habla de pasión, habla de amor ardiente por la casa de Dios. Entonces aquí, hermanos, tenemos que cuidar todo. El estilo de culto tiene que ser agradable a Dios. Alguna gente, no muchos, han comentado en la corta historia de nuestra iglesia, por ahí, dice: y la predicación es buena, pero la alabanza es aburrida. De gente que ha venido aquí, y seguramente alguno de ustedes escuchó. Pero yo no tuve oportunidad de explicarle a esa gente que las alabanzas no son para ellos. Las alabanzas son a Dios. Así que si Dios está conforme con nuestra alabanza, si la letra de nuestra alabanza tiene una doctrina bíblica, si la forma que nosotros cantamos a Dios expresa la gratitud de nuestro corazón, si la forma que nosotros cantamos a Dios reconoce su presencia, hermanos, entonces a mí no me importa si le gusta a la gente o no le gusta. Si a Dios le gusta, yo voy a estar súper feliz. Porque a eso vengo a la casa de Dios, para agradar al Señor, para ser parte de un culto que le glorifique, que le honre. No venimos a cantar para los asistentes. Así que, mis hermanos, el celo de tu casa me consume. Ese celo por la casa de Dios, por la obra de Dios, por la palabra de Dios, es poco comprendido por la gente del mundo. Ellos no entienden por qué venimos. ¿Y qué harán todos los domingos esa gente ahí? Algunos que se asoman a la ventana y dicen: todos los domingos esa familia esperando el colectivo. Todos los domingos, dirá otro, esa familia caminando y por la forma que van vestidos van a la iglesia. Y entonces, hermano, ese celo por la casa de Dios, por este lugar que es exclusivo, insisto en la idea, no hay otro igual, es único. Y yo quiero venir a este lugar, no me quiero perder la oportunidad de estar en este lugar. Pero el mundo no lo comprende. Y a veces muchos de nuestros hermanos
de los que en la Biblia nosotros los encontramos bajo el nombre de carnales o mundanos, tampoco lo comprenden los hermanos. Dice, ya está, paren, qué fanático, ya fueron 3 domingos seguidos, hay que ir un cuarto también. Ya como que es demasiado. Dirían en la provincia de Córdoba, muy mucho. 4 domingos, asistencia perfecta, no es muy mucho. Hermano, muchos creyentes no entienden el por qué venimos nosotros. Porque ellos tienen esa liviandad en el trato con Dios y en la búsqueda de Dios. No están muy en serio, como que les da igual un asado a estar en un banquete espiritual. No tienen el nivel espiritual para discernir entre los beneficios de una cosa y la otra. Una, siempre y cuando no afecte nuestro hígado, una comida nos puede hacer bien en el estómago, pero estamos hablando del alma. La predicación de la palabra de Dios, los cánticos a Dios, eso afecta a mi alma, influye en mi alma, alimenta mi alma, fortalece mi alma, enriquece mi alma. Estamos hablando de eso, eso yo lo vivo en la casa de Dios. Esta mañana hablé con un hombre de negocios que hace promesas de venir y no viene, pero me dijo, pero yo estoy bien, yo siempre estoy con Dios todos los días. Y yo dije, pero no debes dejar de congregarte. Y le cité el pasaje. Hay mucha gente que busca otros ambientes, buscan sustituir. Cuando el hermano habló del primer amor, un amor sustituto, un amor que reemplazó al verdadero. Y el amor por la casa de Dios es único, no hay otro lugar que se le parezca. Y entonces dice David, dice, el celo de tu casa me consume. Dice él, el celo de tu casa me consume. Y cuando usted es atraído a la casa de Dios por todo lo que vive en la casa de Dios, el tiempo de alabanza, el tiempo de la adoración a Dios, el tiempo de la bendición de la palabra de Dios, el tiempo de la comunión con los hermanos, el tiempo de la ofrenda, todo lo que se vive en la casa de Dios, hay algunos que piensan que eso es fanatismo de nuestra parte. Y entonces cuando dejan oír sus críticas por ahí, dicen los bautistas fundamentales son un montón de fanáticos. Nos acusan así, estos se toman demasiado en serio su cristianismo, son exagerados. Y algunos se pasan de tono y dicen, esos bautistas son todos unos hipócritas. Ya eso hemos oído cantidad de veces. Y tratan de impresionar yendo a la iglesia, a todas las reuniones, y tratan de impresionar andando en las calles, ganando alma, compartiendo folletos, hablando con otros de Cristo. Eso es puro fanatismo. Los que hablan así no entienden la verdad, que el celo de la casa de Dios me consume, me absorbe. El celo por la casa de Dios, el estar en la casa de Dios es un deseo, es algo como que uno no encuentra palabra para explicar lo que siento, el estar en la casa de Dios. Y la gente, dicen por allí los impíos, dice, estos se volvieron todos locos. Y ahí van, ¿no? Y algunos van, dice, esos van porque ahí le sacan la plata. Y dicen barbaridades, pero nunca estuvieron acá. ¿Y con qué autoridad hablan de este lugar? ¿Con qué autoridad hablan de la casa de Dios si no han vivido en la casa de Dios, si no han tenido experiencia en la casa de Dios, si nunca sintieron un celo por la casa de Dios? ¿Con qué autoridad se expresan por ahí? Y entonces ellos son los dueños de las barbaridades. Y entonces quiero que note algo en este pasaje. Obsérvelo otra vez. Dice aquí en el versículo 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Observe esa palabra denuesto. Es un término que no usamos nosotros casi. Por ahí escuchó usted alguna vez, dice, aquel fue denostado. Es esta misma palabra, denuesto. Dice, aquel fue denostado, pero rara vez escuchamos ese término. Y esa palabra denuesto, dice David, dice, por tener celo por tu casa, los denuestos cayeron sobre mí. Tradúzcalo en una palabra más conocida, insulto. Toda clase de insultos llovieron sobre mí.
La palabra denuesto, hermano, habla de agravio. La palabra denuesto habla de ofensa. Y todo lo que dije antes, que la gente nos acusa de fanáticos, de extremistas, de creernos súper espirituales, etcétera, etcétera. Todo eso, hermano, es una injuria. Todo eso son ofensas, son agravio. Otra palabra un poco extraño, pero se la escucha más seguido, improperio. Es esa la palabra también, se traduce así, improperio, infamia, calumnia, todo eso está bajo el paraguas de la palabra denuesto. Dice David, y todo vino sobre mí. Y dice que por cosas que yo no hice y por cosas que ellos no saben de mí, pero han sido crueles conmigo, me han atacado. Les molestó, le incomodó mi postura en la casa de Dios, que siento celo, lo siento como un lugar exclusivo, lo siento como un lugar de grandes encuentros con Dios, las grandes vivencias, y espero que alguien pueda decir hasta las mejores vivencias de mi vida, las tuve en la casa de Dios. Sentí Dios hablando a mi corazón, sentí claramente su voz perdonando mis pecados. Sentí su voz claramente diciéndote, levántate y camina, o levántate que largo camino te espera. Sentí la mano del Señor con promesas de que iba a haber sanidad para mi salud, que iba a haber bendición para mi familia, que iba a encontrar el trabajo que tanto deseaba, o que iba a terminar la carrera por la que tanto me esforcé. En este lugar escuché la voz de Dios de muchas maneras. Quizás como la escuchó el apóstol Pablo, que el Señor le dijo, ten ánimo, porque quiero que testifiques. Quizás escuchó la voz del Señor diciéndole, levántate, predica y no calles. Tantas cosas escuché de Dios en este lugar, que ha hecho que yo sienta un celo. Es un lugar exclusivo, es el lugar más importante para mí. Es el lugar donde siento su presencia, donde siento su amor. Es el lugar donde recuerdo de dónde me sacó. Y es el lugar donde recuerdo permanentemente a la gloria eterna que me llevará un día. Y todo eso me lleva a esta conclusión de que el celo de su casa me consume. El celo de tu casa me consume. Hermanos, la militancia en la fe, la militancia en la palabra de Dios es una locura para mucha gente, pero nosotros debemos seguir firmes en nuestra locura. Es lo mejor que podemos hacer. Que ellos digan lo que nosotros, lo que ellos quieran, que somos extremistas, que somos hiperfundamentales, que somos legalistas. Tienen una cantidad de palabras contra nosotros. Dice David, los denuestos, todos cayeron sobre mí. No me escapé de ninguno, todos me pegaron, me golpearon de todos lados. Se levantaron los enemigos, dice él, y todo vino sobre mí. Y por si fuera poco, otra vez, observe el versículo 12. Ya lo hemos leído, pero obsérvelo de nuevo. Versículo 12, dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. El colmo de los colmos. Hasta los borrachos escribían canciones en contra de mi fe. Los bebedores. Los borrachos se tomaban unos tintos, unos vinos y se ponían a cantar contra mi fe. Quizás venían a la puerta de mi casa y cantaban ahí. El loco este que sigue a Cristo, este loco que va a la iglesia. Hasta los borrachos, hermanos, se engancharon contra nosotros. No les gusta nuestra prédica. Ellos están acostumbrados a vivir en las tinieblas y en los vómitos. No toleran nuestra pureza y el que nosotros andemos en luz como hijos de luz. Así que cuando tienen su oportunidad, en forma desentonada, desafinada, los borrachos elevan sus cánticos contra nosotros. Me zaherían, quiere decir, me lastimaban profundamente. Dice David, increíble, golpe tras golpe. Y en la fila de los golpeadores, de los maltratadores de mi fe, ahí hasta los borrachos estaban enganchados, mírelo. Hasta los bebedores, dice él. Usted está ahí bien cerca del Salmo 93 y el versículo 5. Observe cómo dice ahí la palabra, Salmo 93 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios de esta manera, Salmo 93 y el versículo 5.
dice la palabra, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Note esa frase del medio, la santidad conviene a tu casa. Y por eso, hermanos, predicamos como lo hacemos y creemos como creemos y no queremos que la casa del Señor se vuelva un shopping ni se vuelva un lugar de espectáculo, porque la santidad nos conviene a nosotros. Espectáculos, shows, entretenimiento los encontramos en muchas partes del mundo, pero santidad la encontramos en la casa de Dios. Y dice el salmista, la santidad nos conviene, trae grandes beneficios para mi alma, para mi vida. La santidad me conviene, trae beneficios para mi familia. La santidad me conviene, trae, hermano, bendición para la iglesia del Señor. La santidad nos conviene. Esa frase debería ser todo un lema para nosotros. Pero en la vereda de enfrente de la santidad están hombres y mujeres que conscientemente, yo creo que ninguno de esos por accidente, todos conscientemente han hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Y entonces esa gente tiene que saber que la Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es el cabecilla de una banda de delincuentes mixta, formada por hombres y mujeres. No es el cabecilla de una banda de delincuentes. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él es la cabeza de la iglesia, y ustedes ya saben por la Biblia que Él la compró con su sangre, se entregó en la cruz. Y ahora, un lenguaje peligroso. Ya encontré una larga lista de predicadores la semana anterior y esta. Gracias a Dios ninguno era bautista fundamental, pero de todos modos es para preocuparse. De predicadores que dicen, yo no uso la Biblia, yo no predico la Biblia. Otro de esos predicadores famosos dice, ya no hay que usar la Biblia, yo tengo que predicar el Evangelio con mi vida. Y la gente dice, eso suena bonito, vamos a pensarlo, piénselo, el Evangelio es el mensaje del cielo, es el mensaje del Señor, el Evangelio está en la palabra de Dios. Si usted no la usa, como dicen algunos, si usted no la cree y si usted no encuentra a Dios en la palabra, entonces usted no tiene nada, porque aquí en la palabra tenemos todo. Y yo estoy viendo de gente que yo conozco, que hace muchos años atrás, 20 años atrás por lo menos, militábamos juntos en la fe, y también están publicando eso, les está entrando ese bichito de que Dios no puede estar encerrado en la palabra, pero yo todo lo que sé de Dios lo encuentro en la palabra. Están usando un lenguaje peligroso, están tratando de sacar a Dios de la Biblia de una manera, hermano, muy sutil, muy delicada. Pero yo creo en la palabra de Dios, esta es la viva palabra de Dios, esta es la eterna palabra de Dios. Dios está aquí adentro de esta palabra, Dios es el autor de esta palabra. Por lo tanto, yo no me despego de la palabra. Tenga cuidado con esa gente que anda hablando así, porque parece que esto es como una moda. Pero mira, hermano, el celo de tu casa me consume. Estamos en un mes especial para nosotros, es un mes de aniversario. Y estamos teniendo metas y tenemos que levantar mucho de aquí al final de mes y recuperar todos los hermanos que podamos, en lo posible todos los que han pasado por aquí. Y tenemos que alcanzar a muchas almas nuevas. Y tiene que haber un deseo de una acción constante en cada uno de nosotros. Que una actividad que Dios nos regala un año más de su gracia, que Dios nos regala un año más en este lugar, que Dios nos regala un año más de que estamos siendo parte de una familia que Él compró con su sangre, que somos un año más, hermanos, gente que formamos parte de los que son herederos de la vida eterna. Hay que cuidar este lugar, hay que trabajar por este lugar. Pero yo quiero llevar este mensaje del celo de tu casa me consume a Isaías, el capítulo 30, y ahí vamos a analizar varias cosas que encontramos, y ahí vamos a terminar nuestro mensaje.
en Isaías el capítulo 30, versículo 1 a 3. Les cuento allí, hermano, en el contexto, que el pueblo de Dios había hecho una alianza equivocada. Esa enseñanza del Antiguo Testamento debe llamar nuestra atención, porque muchas veces hacemos nosotros alianzas con gente equivocada, por gente que no traerá bendición ni será bendición a nuestra vida. Hacemos alianza con gente que serán de tropiezo, con gente que lastimarán nuestra vida. Y entonces lo que vamos a leer aquí tiene que llamar nuestra atención en cuanto a las clases de alianza que hacemos en nuestra vida. Aquí hay unas advertencias, hermanos, sobre el pueblo de Israel que querían pelear con un rey que se llamaba Sennacherib. Y entonces ellos dijeron, vamos a aliarnos con otros que no lo quieran a este. Y se fueron a Egipto. Y usted sabe que Egipto es la figura espiritual de lo que es el mundo. Y su gobernador, el faraón, y su látigo es la figura espiritual de lo que es Satanás. Ya conocemos esas figuras. Ahora mire lo que pasa aquí en esta alianza. Isaías el capítulo 30, verso 1. Comienza con un lamento. Dice, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice Dios, dice, hay un lamento, un dolor por aquellos que se apartan. Esa gente, dice, no buscó cubierta en mí, es decir, que no se puso bajo el control de Dios, bajo el gobierno de Dios. No hizo eso esta gente, sino que ellos, los pasos que dieron, traían a su vida pecado tras pecado. Y hay mucha gente, hermanos, a veces en nuestra propia iglesia, que toman decisiones equivocadas, hacen alianzas equivocadas y todo lo que hacen es juntar en su vida pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Son como coleccionistas de pecados. Y Dios dice, es doloroso esto, ver al pueblo que va con velocidad a Egipto. Hay algo, hermano, que pasa en su vida espiritual. No están satisfechos en la iglesia. Y dice, y me voy al mundo. Una actividad mundana. Una actividad al estilo de la vieja vida. Y se van por una vez y le agarran el gustito y se van por otra y después tardan mucho tiempo en volver a la iglesia. ¿Cuánta gente no ha regresado a la iglesia? Mucho. Los hemos tratado bien, muy bien. ¿Los queremos? Los queremos. ¿Y por qué no vienen? Le agarraron el sabor a Egipto. Le gustan los perfumes de Egipto. Volvieron a meter a Egipto en su vida y ahora están bajo la sombra de Egipto. Pero nosotros acá cantamos que estamos sobre la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Estamos en otra cosa acá. Pero el texto habla de que ellos se fueron a cobijar en Egipto porque pensaban que ahí iban a estar bien, seguros, bajo el consejo del faraón, bajo la mano del faraón. Pero dice Dios en el versículo 3 que los que se pusieron bajo el faraón en su sombra terminarían en confusión. ¿Y cómo están nuestros hermanos, los que se fueron a Egipto? Cuando los encontramos cada tanto, en la calle, en el negocio donde compramos, en algún cumpleaños familiar, en el fútbol, los encontramos y no ando bien y todo, pero yo ya voy a volver, pero siguen bajo la sombra de Egipto. Un día voy a volver a la iglesia y los voy a sorprender a todos, pero siguen bajo el látigo del faraón.
Y uno dice, pero ¿sos salvo? Sí, soy salvo. ¿Tienes vida eterna? Sí, tengo vida eterna. No entiendo por qué no estás en la casa de Dios y estás en Egipto. Los que van con Faraón, dice Dios, terminarán en confusión. Y así andan nuestros hermanos a veces, ¿no? Algunos que nos cruzamos por ahí. Ahora, mire, hermano, esta gente, después que Cristo liberó sus vidas y le dio una vida nueva y nacieron de nuevo y son nuevas criaturas, otra vez volvieron a la esclavitud. Otra vez volvieron. Esta semana dediqué bastante tiempo para leer el libro de los jueces. Y varias veces dice, y los hijos de Dios hicieron los malos ante los ojos de Dios. Y otra vez al pecado, y otra vez. Y era un círculo vicioso eso. Y volvían al Señor. Dios, hermanos, les daba un juez que los libertara. Y otra vez de un tiempo volvían al pecado. Y después arrepentidos y lastimados volvían al Señor. Y estaban en un círculo vicioso. Y así pasa a veces con nuestros hermanos, porque no toman una decisión firme de decir voy a estar con el Señor y me voy a aferrar a su casa y el celo de su casa me consume. Y el celo por su casa, esa es mi atracción, mi motivación, el sentir celo por la casa de Dios, un lugar exclusivo para mí. Pero mire aquí para terminar, versículo 9 en adelante. Isaías 30, versículo 9. Dice el Señor, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y así se expresa la gente en las congregaciones, hermano. Y alguna vez quizás hasta escuchó a alguien de este lugar. Están diciendo cosas contra mí, desde el púlpito. El predicador no debería hablar así, no debería decir esa clase de mensaje que nos diga cosas halagüeñas, cosas que nos hagan sentir bien. Oh, usted es una persona importante, usted es valioso, usted es una persona grandiosa, maravillosa. Dice, háblenos mentiras que nosotros las recibimos bien. Es lo que dice ahí. Dice, díganos cosas halagüeñas. Y si son mentiras las que nos dice, igual son bienvenidas, dice ellos. Y así, hermanos, los predicadores modernos endulzan los oídos de su gente con mentiras. Pero esto viene acá de estas antiguas fuentes. Dice el versículo 11. Mire lo que la gente quería que le dijeran, Dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Oh, vamos a transformar la iglesia en un club social. Quiten de la presencia al Santo de Israel, sáquenlo a Dios de la iglesia y hagamos nosotros la nuestra, como dicen aquí. Por eso es vergonzoso, hermano, muchas iglesias son clubes sociales. Mucho ping-pong, mucho metegol y cosas así, hermano. Actuación. He visto los ensayos de las danzas y de los panderos y de las vestimentas que usan y los pañuelos y todo ese tipo de cosas. ¿Y el Dios de Israel? No, no está. No está. ¿Por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque de esto depende no solamente nuestro estilo de vida delante de Dios, sino depende el futuro espiritual de nuestra congregación. ¿Qué voy a hacer frente a esta frase? El celo de tu casa me consume. ¿Es la casa de Dios lo más importante para mí o es un lugar nomás que yo frecuento? Es uno más. ¿Qué frecuento yo? Y voy al chino una vez, 2 veces en la semana. Voy a llevar o a buscar los niños al colegio. Voy a clases de zumba. No creo que ninguno vaya a zumba. ¿Qué son las actividades? Y el domingo voy a la iglesia, un lugar más en mi vida. Voy a visitar a mis padres, voy a ver a mis amigos, hago fútbol un día en la semana y el domingo voy a la iglesia, un lugar más. No, este es el lugar más importante, es el lugar exclusivo. Dice aquí el salmista, dice el celo por tu casa me consume. Y ahora mire hermano aquí, terminamos acá en versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así, ahora Dios va a hablar y hay que estar atento a lo que dice el Señor. Dice, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad
y en ello os habéis apoyado, por tanto os será pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer a fuego del hogar o para sacar agua del pozo. ¿Qué dice Dios, hermano? Dice el Señor aquí, y un día, ustedes que frecuentan en el mundo y aquí y allá y toman con liviandad el camino del Señor y no tienen mayor consideración por la casa de Dios, un día observarán y verán una grieta en su vida, como una pared alta, como un muro alto. Hace como 20 años, y solo una vez prediqué un mensaje sobre las grietas. Tendría que recuperar eso y hablar aquí. Pero esta grieta que habla en el muro, dice, un día usted siempre pasa por el muro, pero un día nota algo, una rayita ahí, y levanta la mirada y sigue, y sigue, y sigue, y se fue hasta arriba. Ya estaba la grieta hecha. Comenta con alguien, dice, y bueno, vamos a meter mano, vamos a reparar, pero cuando va se derrumba todo, ya es tarde. La grieta es el anuncio de algo que se va a derrumbar. La grieta muchas veces nos comunica que ya es tarde para reaccionar. Las cosas se fueron dañando, nuestra vida se fue resquebrajando como esa pared y no le pusimos atención. Y dijimos, el otro domingo volveré y capaz que el otro domingo cambio. Y el otro domingo volveré y capaz que el otro domingo me arrepiento. Y el otro domingo quizás voy a considerar el mensaje y por ahí me voy a poner bien con Dios. Y vamos dejando, hasta que notamos que la grieta, esto es serio. Y cuando vamos a echar mano ya es tarde, porque el derrumbe se produce. Y él dice, este es como el vaso del alfarero. Y entonces está reseco y se cae y se rompe y después decimos, ay, esto es lo que nos dejó el abuelo, nuestros padres. Era una reliquia, mire ahí, tratemos de rescatar, fíjate si quedó algo ahí, que saquemos provecho, que traigamos un poco de agua, aunque sea. Dice la palabra, y entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Ahí está el fuego en el hogar. Y afuera tenemos la parrilla para el asado, llevemos unos carbones, ¿y con qué lo agarro? Aquí con el resto de lo que se quebró del vaso del alfarero, a ver, no me entra ni un carbón, no me sirve. Wow, quede claro que es Dios, ¿no? Algo que se vuelve inútil. Ese vaso de alfarero era una obra de arte y ahora no podemos recuperar nada, ni para transportar agua, ni siquiera un carbón para sacar fuego del hogar y llevar a otro lugar, nada. Y esa es la realidad de nuestras vidas. Cuando no tomamos en serio el camino del Señor y nos fuimos a la sombra del faraón y fuimos a la sombra de Egipto y nos fuimos mezclando con sus modas, con sus músicas, con sus formas de ser y nos olvidamos de la casa del Señor. Pero hoy podemos mirar nuestra vida y si no hay ninguna grieta, si no hay señal de derrumbe, quiere decir que estoy a tiempo de ir delante de Dios y decir, me voy a poner en serio. Y ahora esto será parte de mi vida. El celo de tu casa me consume. Haré de tu casa el lugar más exclusivo, el lugar más importante. Haré de tu casa el lugar donde vendré a encontrarme contigo. Me encuentro en la semana contigo, pero especial va a ser tu casa. No voy a faltar. Pero hay otros que faltan, pero yo, Señor, el celo de tu casa me consume. Ese va a ser mi atractivo, ese va a ser el imán para mi alma, venir a tu casa, Señor, porque quiero estar allí involucrado en tu causa, Señor. Quiero estar allí oyendo tu palabra, quiero ser yo un mensajero de tu palabra. Quiero yo, Señor, estar en tu presencia de rodillas doblada, con una garganta alegre, cantando a tu santo nombre. Quiero contarle a mis hijos y a mis nietos y a mis amigos que las cosas más importantes de mi vida pasan por la casa de Dios. El celo de tu casa me consume. Por allá, en las sombras, en algún lugar secreto, algunos están tramando
de cómo sacar provecho en transformarla en una cueva de ladrones. Pero lo que esos no saben, que todavía hay gente que ama la casa de Dios y la palabra de Dios y aman la obra de Dios, y que el celo de la casa de Dios los consume. Están involucrados en eso, en el celo de la casa de Dios. Y esto, hermano, en nuestra vida es todo o nada. No puedo estar a medias. No es un compromiso a medio camino, no es la mitad de un paso. Tengo que dar un paso firme y meterme en la causa de Dios y en la casa de Dios y en la obra de Dios y levantar en alto la bandera de la verdad con el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque este pasaje, visto en su contexto, nos trae más luz y más enseñanza y nos pone más frente a frente con un compromiso necesario que debemos tomar por tu casa, por tu causa, por tu obra, Señor. Pedimos que bendigas tu palabra, Padre, que obres en cada uno de nosotros y en aquellos que nos escuchan y que nos ven a la distancia. Que tu palabra, que es viva y eficaz, que no vuelve vacía, que hagas una obra en ellos también y que se levanten antes que aparezca la grieta y que puedan servirte y puedan tener amor por tu casa, por tu causa y por tu obra, Señor. Bendice tu palabra, Padre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Y nosotros vamos a ir adelante ahí con mucho ánimo, en este mes con muchos desafíos, con muchas decisiones importantes para tomar. Les voy a dar aquí un par de anuncios, aseguro que mañana vamos a estar ahí mencionando también.